Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer algo, bueno, no vamos a ir de cacería, sino que vamos a intentar organizar lo que tenemos aquí. Ya nos llegaron los muebles, déjenme les muestro. ¿Ah? Ya nos llegaron. Vamos a intentar de organizar toda esa locura. Ya nos llegaron los estantes. Vamos a armar esos estantes y vamos a organizar todo eso en esa pared de ahí y en esa pared de ahí. Vamos a intentarlo, por supuesto. Por supuesto, ustedes con la magia de la edición lo verán en unos segundos, pero probablemente tengamos que hacer 2 o 3 videos al respecto, como una miniserie de 2 o 3 etapas, como vamos armando los estantes, ya que obviamente es mucho, son muchos y es mucho trabajo. Pero bueno, esa es parte de la diversión, así que no le demos larga al asunto y vamos allá. Como pueden ver, lo primero que vamos a hacer, que tenemos que hacer es quitar todo esto del medio porque nos va a estorbar, obviamente. Así que vamos a empezar. Ok, como pudieron ver, ya movimos todo lo que estaba estorbando de un lado hacia otro. Ahora tenemos que ir tomando uno por uno, viendo cómo lo vamos a armar, porque ellos vienen de una forma específica, obviamente ya vienen hechos y diseñados de esa manera, pero puede que esa forma no sea la que nosotros necesitamos. Entonces vamos a tener que ir arreglándola, como vayamos armándolo para ver, para que todos los estantes queden de la mejor forma posible, en la forma en la que nosotros necesitamos para poder organizar toda la colección y seguir agregando piezas nuevas. Si no, nada hacemos con meter 20 estantes aquí y que cada estante quepa un solo juguete. Entonces al final no tienes espacio para nada. Entonces vamos ahora, vamos. Ahora vamos allá con ese paso. La verdad, yo había comprado todos y cada uno de estos yo los mandé a pedir de la manera exactamente en la que yo lo necesitaba, porque yo tomé medidas, analicé todo y dije, ok, necesito tantos de cada uno. Pero la verdad es que eso fue hace demasiado tiempo atrás y se me olvidó completamente cuál es cuál, o para qué sirve cuál, o cómo iban organizados. Así que vamos a tener que ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por esta esquina de acá. Esta sí la recuerdo. Déjenme les muestro. Les muestro. Vamos a empezar por esa esquina. Que esa esquina, entonces sí recuerdo exactamente para qué es, porque la quiero para organizar mangas o libros o películas como VHS y ese tipo de cosas que me gustan. Entonces para eso iba a tomar esa esquina. Entonces, vamos a empezar por ahí y después seguimos con el resto. Entonces vamos a mover. Entonces vamos a mover los que no necesitamos. Los vamos a poner para acá. Que no.
¿Dónde fue que puse? Acá está. Ok. Antes de continuar, es necesario decir que vamos a tener que utilizar, no necesariamente, no es como una ley universal, no tienen que usar las mismas herramientas que yo, pueden usar las herramientas que deben venir en el kit para armarlos, pero como les dije, yo tengo que probablemente modificarlos un poco, entonces vamos a usar algunas herramientas, unas herramientas de corte, un taladro, una pequeña sierra a baterías, también conocida como sosó, y algunos objetos cortantes. Entonces, si eres muy joven para usar ese tipo de herramientas, no lo hagas sin la supervisión de un adulto. Insisto, no realices esto que estamos a punto de hacer aquí si no tienes la edad necesaria o estás bajo la supervisión de un adulto. Si no tienes esas dos cosas, no las vayas a realizar de esta manera. Dicho eso, vamos allá. Entonces, ya aquí tenemos el primero. Tenemos el primero y lo ubicamos en donde respectivamente tiene que ir. Vamos a ver. ¿Ves? Ahora, aquí nos encontramos con un pequeño detalle. Que hay dos formas de solucionar. Venga, les muestro. Les muestro. Esta pequeña diferencia. Esto, bueno, no sé cómo se llama en diferentes lugares, diferentes países, pero esto yo lo conozco como rodapié. Obviamente está separado del mueble. Entonces aquí tenemos dos opciones. O cortamos el rodapié, que realmente no es algo que quiera hacer, porque es más complicado y dañamos la pared, o cortamos el mueble sutilmente para que encaje donde tiene que ser. Entonces tendríamos que cortar una pequeña hendidura aquí en ambos costados y recortar esta pieza para que encaje. Así que vamos allá. Como les iba diciendo, para hacer eso tenemos que tomar las medidas. Entonces tenemos que tiene de alto exactamente 5
y media es 16. Y de ancho, la pieza tiene un poco más de 3/4. Ok. Un poco más de 3/4. Entonces, ya teniendo las medidas, vamos a marcar y a cortar. Bien, habiendo marcado el primer costado y la parte de abajo con las medidas que teníamos, que tomamos previamente, procedemos a marcar el último lado. Y entonces es 5 y media y 2 y 3/4 y 2 también. Y 3/4 y 2. Esto, como les quería comentar, depende del color de los estantes o los organizadores o los shelf o como se llamen en sus respectivos países. Pues, es más fácil si usan un marcador de un color diferente. En este caso yo no tenía, lo que tengo es este lápiz. Por ende, hace un poquito más difícil las marcas, pero igual se pueden apreciar. Entonces, listo. Ya lo tenemos marcado en la redonda. Ahora procedemos a cortar. Insisto, esta parte sí tiene que ser hecha con una máquina, ya sea baterías, sea manual, ya sea una cegueta o un serrucho, pero no lo hagan sin supervisión de un adulto. Ya lo cortamos en la redonda y ahora lo tenemos que presentar a ver si nuestro corte quedó relativamente bien. Voilà, perfectamente bien. Vengan, les muestro más de cerca. Esa parte fea no importa mucho, porque por ahí van a ir otros muebles y después eso se rellena con una masilla especial. Lo que ahora voy a buscar un pedazo de lija para alejar esos bordes para que no se vean tan feos. Bueno, después de haber hecho una pequeña limpieza fuera de cámaras, claro está, busqué una lija, pequeño fragmento de lija, grosor que necesitamos, pero funciona para quitarle un poco la parte fea y pulir un poco. Y tienen que hacerse mucho cuidado para no dañar el gabinete o el shelf, el estante, ya que pues, esto no está hecho, no viene diseñado para eso. Entonces, si lo hacemos, o puede salir muy bien o puede salir muy mal.
Bien, y ya ubicamos donde estaba el desatornillador manual. La razón por la que necesitamos un desatornillador manual es porque esta pequeña pieza metálica va a ir dentro y tenemos que darle vuelta manualmente hasta que ajuste exactamente donde necesitamos. Si usamos el taladro, la fuerza del taladro es demasiada y vamos a terminar rompiendo la pieza. Entonces, es así, es así, y se le da vuelta de la siguiente manera para que ajuste. ¿Ven? ¿Cómo? Déjenme mostrarles más de cerca. Esta pequeña pieza se encaja por la cabeza del tornillo y después le damos vuelta con el desatornillador. Entonces la cabeza del tornillo entra por esta ranura, permítanme, entra por esta ranura, se traba aquí y entre más subamos, más ajusta. Esa es la idea. Esto realmente no es muy eficiente, pero es la forma de hacerlo con la que decidieron ensamblar estas dos piezas, pero realmente no es nada, nada, nada eficiente. Aún no está 100% listo porque falta sujetarlo a la pared, pero para sujetarlo a la pared vamos a usar este pequeño amigo. Permítanme desempacarlo. Acá está. Porque así es, lo compré exactamente para esto. A ver, probablemente hay que buscar baterías o algo por el estilo. A ver qué tipo de baterías usa. Usa una batería cuadrada. Gracioso. No tengo ninguna batería cuadrada, así que tendremos que poner esto en pausa, ir a buscar una batería cuadrada y regresar. Bien, como se los había dicho, ya volvimos, ya regresamos. Déjenme... acá está. Hemos cometido un pequeño error. Por no tener las baterías para usar esto. Pero déjenme, les muestro el error, a lo que me refiero. A esto me refería. Esta pequeña pieza, esta pequeña herramienta, está para tú poder descubrir dónde están los parantes o las piezas de madera o de metal que están dentro de la pared. Aquí tenemos una.
Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Ahora, ¿cuál fue el error que cometimos? El problema que armamos el shield completo, lo dejamos supuesto, lo pusimos en su lugar, pero no revisamos si aquí había alguna viga antes de ponerlo y no la hay. Así que esto va a estar un poquito chistoso e interesante. Así que vamos a tener que ver cómo resolvemos ese problema para poder fijar esto a la pared, que quede lo suficientemente firme sin riesgo de que se vaya a caer o a romper la pared. Para eso vamos a usar estas pequeñas, no sé cómo puedes llamarlos, esquineros, L's o como se llamen, y vamos a usar estos anchors, estas anclas con estos tornillos. No va a haber riesgo de perforar nada y en teoría debería quedar firme en la pared. Entonces vamos allá. Ok, como pueden ver, ya ya está lo suficientemente fuerte, firme para dejarlo ahí. Ahora vamos a cubrir toda esa parte de ahí. O vamos a empezar. Aquí es donde viene la parte interesante, porque aquí es donde ya tenemos que empezar a posiblemente modificar los estantes. Tenemos que averiguar medidas, porque algunas cosas de las que vamos a poner aquí la idea es ver una base de estantes donde va a ir un televisor aquí arriba y esos estantes van a ser para consolas de videojuegos y videojuegos en sí. Algunas consolas clásicas que quiero adquirir, que una vez que tuve y que quiero recuperar, y coleccionar algunas otras. Entonces hay que ver la altura, hay que considerar la altura de las consolas y la altura de los videojuegos. Entonces hay que tomar en cuenta esas dos medidas para empezar a organizar
estos estantes y que queden de una forma en la que sea útil para nosotros. Entonces vamos a armar uno, bueno, vamos a sacar uno de su caja y vamos a ver cómo lo armamos. Bien, habiendo hecho una pausa para investigar las medidas de las consolas, etcétera, etcétera, descubrí que la más grande, bueno, obviamente ya yo sabía el dato, pero quería corroborarlo con una ciencia, con una fuente de información confiable, Google. No es muy confiable, pero es útil. Y la Play 5 es la consola más alta de todas. Entonces, vamos a sacar la medida más o menos a esa altura de la PlayStation 5 y entonces ya las demás deben calzar perfectamente en los espacios que vamos a dejar para la estantería. Entonces, vamos a ver. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Sé que no avanzamos mucho. Quería armar al menos 2 o 3 muebles completos, pero bueno, el proceso de adaptaciones, el proceso de adaptarlos es un poquito más lento de lo que esperaba. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a tener que instalar la próxima semana a ver si logramos instalar ya todos los de la pared. Después tenemos que instalar otros en la pared que está acá del costado. Y ya el último video sería organizando todo el estante. Vamos a ver si lo logramos hacer así. Serían alrededor de 4 videos, una pequeña saga de 4 videos. Vamos a
vamos a intentarlo de esa manera. Entonces, en fin, si ya llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete, dale me gusta y nos vemos la próxima. Chao.